Buen día. Este día al subgrupo 1B del grupo A1 le tocará hablar sobre las neoplasias malignas de las mamas, su clasificación histológica y molecular. Como integrantes tenemos Damaris Alas, Alison Alemán, Ezequiel Alfaro y mi persona Stephanie Alfaro. Bueno, el carcinoma de mama es una neoplasia maligna no epitelial que es más frecuente en las mujeres y que solo es superada por el cáncer del pulmón. Y se sabe que el mayor del 95% tiene mayor probabilidad de 1 a 8 de padecer cáncer de mama. Como su clasificación molecular va a depender de el tipo de específica de moléculas y su respuesta del tratamiento y su pronóstico. Entonces tenemos que el receptor de estrógeno positivo más el ER2 negativo va a dar a luminal A, que se va a tener una proliferación baja de 40 a 55%. Y en los casos se va a poder observar de 65 y mínimo de 50. Lesiones precursoras va a ser atípica epitelial plana y la hiperplasia ductal atípica. Y como sus características principales tenemos que es el más frecuente en las personas eh, con la mutación heredada de BRCA2. Es la forma más frecuente de cáncer mamar invasivo, asociada a ganancia del cromosoma 1Q y la pérdida del 16Q. Y esta mutación es activadora por PIK3CA, gen que codifica la fosfatidilinosiltil 3 sinasa. Células luminales mamarias normales en lo que respecta a su patrón de expresión respecto al ARN mensajero. El caso es bien diferenciado, crecimiento lento y metástasis ósea frecuente. También tenemos la otra clasificación que va a ser receptor de estrógenos positivo, el ER2 positivo, y va a dar un luminal B conocido. Va a ser mayor, una alta proliferación, su caso va a ser 10%, y su lesión precursora va a ser hiperplasia ductal atípica o carcinoma ductal in situ intermedio. Y podemos ver como característica que el receptor de estrógeno va a estar disminuido, va a estar bajo, y también los receptores de progesterona o van a estar ausentes o van a estar disminuidos. Más frecuente va a estar asociado a la mutación de BRCA2 en la línea germinal, con mayor expresión de los genes relacionados con la proliferación. Y va a haber una alta de aferraciones cromosomáticas. Y más vamos a tener el ER2 positivo con el ER2 positivo más el receptor de estrógeno que pudiera ser ya positivo o negativo. Este va a ser el subtipo más frecuente, que va a estar en casos de 20%, y la lesión precursora va a ser adenosina atípica. Y según su característica va a ir a la amplificación del gen del ER2 con el cromosoma 17Q, que va a ser más frecuente en las mutaciones de TP53 en las líneas germinal, como el síndrome de Lee-Fraubeni. Patrón de expresión genética bien definido, dominado por genes relacionados con la proliferación que son regulados por la vía de señales anterográdas de la tirosina sinasa del sector del ER2. Más frecuente en las mujeres jóvenes y en la raza no blanca. Una carga de mutación va a ser elevada. Va a haber metástasis cuando su tamaño es pequeño y en etapas precoces de su evolución en las viscerales y cerebrales. También tenemos el triple negativo, que este va a depender del receptor de estrógeno negativo, del receptor progesterona negativo y de ER2 negativo. Va a haber una alta proliferación. Va a estar en los 15% de los casos. No hay una lesión precursora. Frecuentemente va a estar en la mutación de la línea germinal del BRCA1, más frecuente en mujeres premenopáusicas y afroamericanas de 20-25% y en las hispanas 17%. Los tumores son esporádicos y de este tipo a menudo tienen mutaciones con pérdida de función de la TP53. El patrón de expresión de ARN mensajero
de tipo basal que incluye muchos genes expresados en las células miopiteliales normales. Y este cáncer va a ser palpable al examen de mama. También tenemos la otra clasificación que va a ser histológica, que aquí vamos a poder diferenciar cuando sea un cáncer invasivo y un cáncer infiltrante. En el no infiltrante vamos a tener un carcinoma in situ, que puede ser lobular o ductal. Entonces tenemos carcinoma lobular in situ. Este va a ser de las células que expande de los espacios afectados, pero no los distorsiona. Se mantiene la arquitectura lobular subyacente. Va a haber una pérdida adquirida de la proteína de adhesión de areína E, que esta va a ser supresora de tumores. No afecta a la piel del pezón. Este no se asocia a una calcificación ni a las reacciones estromales que produzca densidades en mamografía y que solo se va a poder observar de 1 y 6% de todos los carcinomas. También va a estar expresa casi siempre para los receptores de estrógeno y receptores de progesterona, pero no se observa una sobreexpresión en el gen de ER2. Y los carcinomas lobular in situ va a ser bilateral en los casos de 20 a 40% de los casos, y que se va a poder diferenciar en cambio del otro que vamos a ver más adelante, del carcinoma ductal, que este va a ser de un 10 a un 20%, y que las células de la hiperplasia lobular atípicas, también los carcinoma lobular in situ y de los carcinomas lobular invasivos, son morfológicamente idénticas, así que no las vamos a poder diferenciar. Y que la morfología de los carcinomas lobular in situ van a corresponder a una población uniforme de las células con núcleos ovalados o redondeados y núcleos pequeños que afectan a los conductos de los lobulillos. Y que también van a presentar células neoplásicas entre las membranas basales y las células luminales subyacentes. Y hoy bien tenemos los carcinomas ductal in situ, que esto prácticamente van a proliferar las células marginales dentro de los conductos que pueden ser sólidos, pueden ser cibriforme, papilar, micropapilar o comedocarcinoma. Y que estas células miopiteliales están preservadas en los conductos lobulillos afectados y que pueden diseminar por todo el sistema ductal. Las lesiones extensas que afectan a todo el sector de la mama y que en mamografía se va a poder detectar del 15 al 30% y va a haber un mayor del 5% que a la hora de su detección ya va a estar en fase in situ, y que los carcinomas ductales se van a poder dividir en carcinomas ductales comedominados y carcinomas ductales no comedominados. Y por lo menos el primero, los carcinomas comedominados van a ser nódulos imprecisos, pero con más frecuencia se detectan en la mamografía y en forma de áreas de calcificación agrupadas y líneas y ramificadas. Y van a tener dos características que lo van a definir. La primera, que son células tumorales con núcleo polimorfo de alto grado y que también va a haber una área de necrosis central. En cambio, los carcinomas ductales no comedominados no van a tener esa presencia de alto grado. Tampoco van a tener la necrosis central y es posible que van a tener un patrón difuso. Los carcinomas ductales in situ van a estar asociados más a una necrosis vocal que secreta intraluminal, que vamos a estar relacionados con la enfermedad de Paget, que esta enfermedad va a estar caracterizada en el pezón y que es muy infrecuente y raramente se diagnostica de 1 o 4%. Se va a poder confundir por un exantema. También va a aparecer a una forma de una erupción eritematosa unilateral con descamación de una costra y que este va a ser frecuente, ya sea de un 50-60% palpable, y va a ser un carcinoma invasivo subyacente, y que esta célula de Paget, porque ya un carcinoma subyacente, va a ir de ahí hasta el sistema ductal de la piel,
del pezón por los senos galactóforos sin atravesar la membrana basal. También podemos decir que los carcinomas ductal in situ va a haber uno rififorme, que puede tener espacios redondeados similares a un molde de paleta dentro de los conductos o un patrón sólido. También va a haber micropapilar, que produce producciones bulbosas sin X fibrovascular, dispuestas a menudo a patrones intraductales complejos. Crece formando auténticas papilas con ejes fibrovasculares que carecen de capa de células mieloepiteliales. También tenemos la otra clasificación, que sería ya los tumores invasivos, que lo vamos a poder diferenciar de dos, ya sea de un tercio de todos estos tipos de cáncer que no van a tener una morfología específica, entonces se van a agrupar en los conductual o simplemente sin específico NST. Esta clasificación va a depender más del grado de la histología de Nottingham, que este va a depender de 1 a 2 a 3 grados y que vamos a darle una puntuación basado en la formación de los túbulos, en el pleomorfismo y el núcleo de la mitosis. Tenemos como grado 1 que va a ser de 3 a 5 puntos, que va a indicar un tumor de crecimiento lento y va a estar bien diferenciado y va a ser menos agresivo. Y el grado 2 va a dar de 6 a 7 puntos, que va a ser un tumor de grado intermedio, con células que crecen y se dividen de una forma moderada y son algo diferenciados. Y vamos a tener el grado 3, que va a tener de 8 a 9 puntos. Este tumor va a ser de alto grado, de crecimiento rápido y desorganizado, con células que tienen un aspecto muy diferenciado. Entonces no vamos a poder distinguir bien las células. Y tenemos los otros carcinomas infiltrantes, que por su morfología sí lo vamos a poder subdividir, y estos van a ser como un tercio de todo lo que vamos a poder dividir, y que son especiales. Como primer punto vamos a tener los carcinomas lobulares. Estos van a estar asociados al fenotipo y genotipo, la pérdida de la expresión que es bilateleica del CDH1, el gen que codifica para la adenina. También vamos a tener el carcinoma medular, que esta es la característica típica de los carcinomas asociados a BCRA1 y que van a ser portadores de este gen, y hasta un 13% de la mayoría de todos estos, el 13% de esta mutación que genera esos cánceres, ese 13% va a ser gracias a este carcinoma medular, que va a estar como diferenciado de todos los demás de ese tipo, que sea de esa mutación. También tenemos los carcinomas micropapilar, que es un patrón característico de crecimiento independiente del anclaje. Carece de conexión con el estroma. Forma bolsas huecas de células que flotan en el líquido, como vemos en la imagen. Y crea una estructura parecida a auténticas papilas. También tenemos el carcinoma tubular, o compuesto exclusivamente por túbulos bien formados, como vemos en la imagen, y que a veces se confunde con una lesión de esclerosante benigna. También tenemos el carcinoma papilar, que va a ser una estructura de una papila verdadera, prácticamente. También tenemos los carcinomas municosos o coloides, que es blando y elástico, con la consistencia y el aspecto de una gelatina de un color azulado o gris a blanco. También tenemos los carcinomas apocrinos, que se parecen a aquellas que realizan las glándulas sudorípacas. Son núcleos grandes y redondeados, con núcleo prominente, y que su citoplasma a veces va a tener granulaciones eosinófilos abundantes. Y por último tenemos carcinoma secretor. Sus espacios son dilatados con material eosinófilo. Recuerda la mama lactante. Muchas gracias.